de libertad Cristo me coronó. Ahora vivo por su espíritu, su presencia me guía hoy. Y no hay otro como mi Dios, su gracia me rescató. Muerte en vida transformó, su sacrificio me redimió. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo y te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos esta mañana. Padre, de poder acudir delante de ti, Señor, para recibir el alimento, Señor, que pueda satisfacer, Señor, nuestra alma. Padre, que tu palabra, Señor, pueda caer en nosotros, Señor, como miel. Señor, que pueda ser como esa agua que limpia, Señor, y que trae vida. Señor, que puedas aclarar nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para recibirla, Señor, y ponerla por obra. Señor, queremos ser de aquellos que guardan tu palabra, Señor. Padre, que realmente la podamos retener, Señor, como un tesoro. Y Padre, pedimos también en esta hora por todo siervo y toda sierva que esté predicando tu palabra, que tú los respaldes con tu presencia. Oh Padre, te lo pedimos todo creyendo que tú haces más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, hoy voy a traer una palabra que ciertamente es sencilla, hemos hablado algunas veces acerca de esto, pero que el Señor inquietaba mi corazón para volverla a traer ahora. Y era 127, dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que lo hacen. O sea, si realmente nosotros, el fundamento de nuestra vida no está sobre Cristo Jesús, ciertamente podemos decir que tenemos una vida, tenemos una iglesia, tenemos una nación inestable, pero sí es sobre Cristo. Y qué bueno es tener un buen fundamento. Pensad que la Escritura, la palabra de Dios, revelada a los hombres, que es el mensaje de Dios a los hombres, dice la palabra que está fundamentado en los profetas y en los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento sobre el cual edificamos la iglesia. Y esta iglesia como que, entonces, si está fundamentada sobre esto, entonces puedes crecer fuerte y hacer un edificio sólido. Yo no sé cuántos lo saben, pero antiguamente este lugar donde estamos, ¿sabes lo que era? Era un gran almacén. Es más, la primera vez que yo entré por aquí, se entraba por allá, en el año 92, yo entré por allá, había un patio, los antiguos se acordarán, había un patio que teníamos que abrir una verja enorme, y entonces íbamos andando y hasta que entrábamos aquí. Y entonces estos eran unos grandes almacenes, ¿vale? Unos grandes almacenes. Y cuando yo vine estaba lleno de estanterías.
alto. Y veías que, bueno, seguramente entraban aquí algunos vehículos y si tenían carretillas elevadoras pondrían arriba, porque era bastante alto, es bastante alto el techo, a 7 metros de altura, entonces iban poniendo las cosas. Pero ¿sabes de qué era el almacén? ¿Ah? ¿Qué ha dicho? ¿De cerveza? ¿De qué era el almacén? Era de bebidas. Era de bebidas. Y mayormente, ¿de qué? ¿Ah? De alcohólicas, dice. Mayormente de, pues te lo digo así, eran refrescos en su mayoría, y esto estaba lleno de botellas de Coca-Cola. Así que os voy viendo así, voy viendo las botellas de Coca-Cola. Estaba lleno, ¿no? A esa altura, me acuerdo. Pero ahí vas. Sabes que entraban los camiones, los trailers, entraban aquí. Es que era tan grande, ese edificio no estaba, ¿eh? El portón era tan grande que cuando lo abrían, entraban los camiones hasta aquí. ¿Y tú sabes qué es un camión con todo el peso que tiene meterse hasta aquí? Un día y otro día, otro día. Y metían las carretillas y cogían, descargaban el camión y ¡pam! Y lo subían. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que eso aguante? Tanto peso. Pues te lo diré, yo recuerdo hace años cuando hicimos los baños, que teníamos que agujerear el suelo para hacer la acometida, la salida del agua, los tubos aquello de 40 o no sé qué, y meterlo, con la inclinación. Y cuando llegamos los hermanos que estábamos aquí, bueno, venga, vamos a romper eso. ¿Sabes cómo empezamos? A pico y pala. Y tú sabes lo que es picar aquí, no sé, no recuerdo bien, 3, 4 kilos de esto, de hormigón allí, bom, y dale, y no había manera. Para que pudiera soportar el peso. ¿Sí? Sobre algo así está edificada la iglesia. Está. Y si esto lo traslada a lo espiritual, ese fundamento tan fuerte, esa roca tan fuerte es Cristo Jesús. Dice, y cuando no es así, entonces no valdría si no fuera así. Y la Biblia continuamente nos insta y nos habla acerca de que el cuerpo, que es la iglesia, que está edificada, ¿verdad? Con un fundamento sólido, la iglesia, pero hablando en general de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y el Señor la va edificando, es como que derrama de su gracia y Dios va haciendo. Y dice la Biblia en Hechos, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Es decir, iba entrando gente sobre los cuales se volcaba el fundamento de apóstoles y profetas, se enseñaba la sana doctrina y la iglesia iba siendo edificada. Y entonces Pedro ya lo dice aún más y dice, vosotros sois piedras vivas. Esas piedras que sostienen el edificio, el andamiaje, la iglesia, dice piedras vivas. Entonces, sobre eso. Entonces, es como que la imagen que nos viene de la iglesia es eso, una iglesia fuerte, sólida, está fundamentada en el mensaje, en Cristo Jesús, ¿vale? Creyéndole a la palabra de los apóstoles, los profetas, su escritura y permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra en medio nuestro. Ahí puedes decir, la iglesia está siendo edificada y creciendo y fuerte. ¿Sí? Hay que tener eso. Vamos al Salmo, ahora sí, vamos al Salmo 127. Hoy moveremos un poco más de lo habitual la palabra, ¿vale? Salmo 127. Que dice la palabra del Señor así. Dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y este salmo, que en principio se le atribuye a Salomón. La mayoría de los eruditos te dicen que fue Salomón el que lo escribió. Y como sabéis, un hombre sabio, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, por cuanto él le pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió. Dice la Escritura que iban de todos lugares a escuchar acerca de su sabiduría y de sus sentencias. Y hoy
gracias a la Escritura, ¿verdad? Él, inspirado por el Señor, escribió, por ejemplo, los proverbios, que son sentencias breves que encierran verdades espirituales profundas para que tú las puedas entender. Y cuando tú los lees te das cuenta que realmente cuánta sabiduría hay detrás, ¿verdad? Es más, nosotros en nuestro idioma, el castellano, los que tienen el castellano como lengua, y en otras culturas y en otras lenguas, me imagino que igual, pero hay refranes muy antiguos que se dicen del castellano, que muchas veces ves que esas frases la clavan en situaciones especiales. Bien, pues cuando tú lees proverbios te das cuenta que hay mucha sabiduría detrás. Y qué importante es atender a sus palabras. Pero dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Mira, Salomón, si por algo destacaba, si en algo le alabas, aparte de su pompa y su gloria y sus cosas, era por la sabiduría. En una ocasión él estuvo a punto de perder el reino, sus hermanos empezaron con esas intrigas palaciegas, empezaron a moverle el piso, a intentar traicionarle, y su madre se dio cuenta, lo avisó y le dijo, ¿no te das cuenta que te están intentando remover del reino y poner a otro? Y entonces cuando él se dio cuenta que estuvo a punto de perder el reino, lo que él hizo fue pedirle a Dios sabiduría, porque se dio cuenta de que todo lo que habían orquestado delante de él y él no lo supo ver. Y como él no lo supo ver, dijo, Señor, si yo he de guiar a tu pueblo, dame sabiduría. Y era una persona alabada por eso. Entonces Dios desciende y le dice, por cuanto me has pedido sabiduría y no me has pedido gloria, ni me has pedido riquezas, ni me has pedido tantas cosas, te voy a dar sabiduría y te voy a dar todo lo demás. Porque él pedía sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios. Y por eso pidió sabiduría. Y esa sabiduría descendió sobre él. Pero él mismo te dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, no tenerle miedo y pavor al Señor, sino realmente tener ese respeto por sus cosas, considerarlas, el atender su voz, sus palabras. Cuando tú haces eso, eres realmente una persona sabia. Y ayer le decía a los jóvenes, la sabiduría no es más que aplicar el conocimiento. Para nosotros los occidentales a veces pensamos, nos confundimos y decimos, qué persona tan sabia. ¿Pero por qué? Porque sabe mucho. ¿Sí? Entonces solemos confundir eso. Una persona que sabe mucho es una persona sabia, pero esto no es así. Una persona sabia es aquella que sabe tomar decisiones que le ayudan a vivir. Una persona sabia va más allá del conocimiento. Es cómo aplica la inteligencia o su conocimiento o la prudencia en determinadas cosas de la vida. Dices, esta persona es sabia. No es lo mismo. Ser inteligente es una cualidad, es un talento, muy bien, pero ser sabio muchas veces es otro. Yo recuerdo, y lo digo para vergüenza mía, que cuando era niño nos hacían esas pruebas de CI en el colegio, lo pasé un montón de veces y muchas veces me salía muy alto. Bueno, después descubrimos eso de las inteligencias múltiples, que eres muy bueno en una cosa y eres un petardo en otras. ¿Sí? ¿A cuánto le pasa eso? ¿O solo a mí? ¿Sí? A mí me dan una flauta y no saco una nota ni a la de 3. ¿Sí? Y entonces me salía muy alto. Pero claro, en el test ese que yo hacía, si me ponían otro seguramente era un fiasco. Y me salía alto. Pero en eso. Tú luego me das un cubo de eso de Rubik que te arman los niños en 2 minutos y yo no, me das 3 días y no te lo armo. Porque cada uno tiene su habilidad en sus cosas, ¿no? Y recuerdo que viene mi hermano de Panamá, un hombre, notas brillantes, todos mis hermanos notas brillantes, y mi madre le dijo delante mío, dice, mira, tiene un coeficiente muy alto, es muy hábil, es muy esto y lo otro. Y suspendía 8. 8 de 10. Aprobaba educación física y dibujo. Con un 5, no se vaya usted a pensar. Y mi hermano dijo algo que todavía me acuerdo. Y dijo esto, mira, si teniendo esa capacidad, si saca esas notas, me demuestra que no es tan inteligente. Luego, una cosa es ser sabio y otra cosa es ser inteligente. No era nada sabio, cero. Porque teniendo posibilidades las usas mal.
Porque pudiendo tener otra vida, tenemos la vida torcida por no tomar las decisiones adecuadas. Y sabes, la palabra es para mí primero y para todos también. Y el Salmo 127 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela. Tú puedes poner toda la diligencia. Y me llama la atención eso, porque pareciera que habla casi en exclusiva a atributos o, digamos, responsabilidades que recaen en los padres, a veces en el padre. Está hablando de edificar y está hablando de velar y de guardar y de proteger. Dice, pero por más que te esmeres, si Dios no está en ello, dice, en vano lo haces. Y te esfuerzas y en vano lo haces. Y a veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y el resultado es nimio. Dice, ¿por qué? Porque no está fundamentado ni en la palabra de Dios, ni pensando en Dios, ni considerándole a Él. Leía algo que me llamaba la atención. Seguramente los jóvenes podrán hablar mejor de eso que yo. Pero estuve leyendo acerca de la Gran Muralla China. ¿Cuántos saben acerca de la Gran Muralla China? Enorme, ¿verdad? Una obra magna, enorme, muy grande. La Gran Muralla China. ¿Cuántos han oído hablar acerca de eso? La Gran Muralla China. Pero que nadie piense que es un restaurante chino se llama la Gran Muralla. No, eso es otra cosa. La Gran Muralla, mira, según estuve mirando, tiene 2.414 kilómetros. ¿Me escuchaste? 2.414 kilómetros de largo. En algunos tramos, pero tiene aproximadamente de casi 4 metros de ancho a 12, depende. Y tiene de alto la parte más baja 6 metros y la parte más alta 15. Realmente fue una obra que tardó siglos en consumarse. Sabéis que las distintas dinastías chinas la fueron haciendo. ¿Pero por qué hicieron la Gran Muralla? Hicieron la Gran Muralla porque desde el norte de la China, los mongoles y desde Manchuria, entraban y invadían China. Y la invadían una vez y la invadían otro y arrasaban los cultivos, les quitaban las cosas y entonces les atacaban de tal manera, les robaban, de tal manera que ellos pensaron, mira, vamos a hacer una muralla con todo el norte, con esa distancia. Sabéis que China es enorme, es un subcontinente enorme. Y entonces dice, vamos a hacer la Gran Muralla y aquí no van a entrar. Y entonces vamos a guardar la ciudad. Y tú sabes, siglos cavando y haciendo y poniendo piedras y levantando altura y poniendo gente a vigilar y a trabajar. Y me imagino que haciendo la mezcla para pegar las piedras. Y cuando la terminan, esa gran muralla de defensa, en 100 años les invaden 3 veces. Porque si tú edificas la casa, pero Jehová no está en ello, dice, en vano edificas. Entonces, ¿cuántas veces hemos destinado cosas y empeño a arreglar situaciones en casa? A arreglar situaciones en la iglesia. A arreglar situaciones y ponerte, y te pones con esmero, con empeño, y al tiempo se abren las grietas. Y otra vez se ve lo vulnerables que somos. Dice, en vano. 127, verso 1 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En otras palabras, voy a decir, mira, es lo mismo que tú te esfuerces, es lo mismo que pongas todo tu empeño, que te levantes pronto, que hagas tantas cosas. Mira, si Dios no está en ello, dice, te vas a cansar y no vas a conseguir nada. Dice, en vano es. Y dice, verso 3, escuchad padres,
He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Da toda la impresión de que está hablando a aquellos que edifican su casa, que edifican su familia sobre Cristo. Yo te decía al principio, me dice, en vano es el que edifica o el que vela. Y eso normalmente es lo que hacen los padres. Edificar un hogar, una familia, poner todo nuestro empeño en hacerlo, en que nuestros hijos crezcan bien, ¿verdad? Que entiendan las cosas del Señor, que aprendan a vivir esta vida. Y luego intentar protegerles, ¿no? Intentar cubrirles, ayudarles en la vida. Y dice, bienaventurado aquel que tiene hijos y que hace, pero entiendes que lo que viene a sugerir es que tú tienes que estar fundado en la roca que es Cristo Jesús, en Dios. Contamos con Él para nuestra casa. Dice, si no, mira, los desvelos, las veces que has estado, que la hora que es y esto pasa y veo que va pasando el tiempo y no hay cambio. Todo eso es nada si Cristo no es el centro de tu casa. Y sabes, lo más impactante que hay cuando hablas con alguien no son tus palabras, sino el espíritu con las que transmites. ¿Y a qué me refiero? Cuando tus palabras están respaldadas por una vida solvente. Cuando tú eres el primero en dar ejemplo con tu vida, con tus decisiones, con tus palabras. Cuando realmente ven la gente que tu casa es una casa del Señor. Es como cuando entonces son escuchadas tus palabras. Una a una. De transmitirles eso a nuestros hijos. Que realmente pueda ser así. Mira, nos esforzamos mucho. Dice, de nada te sirve que te desveles, que te esfuerces, que plantes, que hagas, si esto no es así. ¿Cuántos padres me he encontrado? Y yo en alguna ocasión de querer, bueno, que mis hijos crezcan, que se formen, ¿verdad? Que sean buenos profesionales, que el día de mañana tengan menos penuria económica, que tengan un trabajo con un reconocimiento social. Mira, ¿de qué vale todo eso si Cristo no está en el centro de todo? Y es el fundamento de... Lo que realmente interesa es que estén en los caminos del Señor. Yo recuerdo hace muchos años cuando hablaba con un pastor amigo, que su hijo se apartó muy mal, al punto que llevaba años sin hablarle. Él tuvo su familia, tuvo sus hijos, hablo del muchacho, nunca los llevaba a que los conocieran sus padres. Montó un negocio, hizo no sé qué, vivían en la misma ciudad y nunca jamás, no les atendía el teléfono, perdieron el contacto. Y recuerdo en una ocasión que yo le pregunté, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué puede hacer? Y él me miró y me dijo estas palabras que se me clavaron como un dardo. Dice, mira, no sé nada de él. Dice, lo único que quiero saber, algún día, el único mensaje que quiero que me llegue es que él volvió a los caminos del Señor y le dio su corazón con todo, sin reservarse nada. Dice, esa es mi oración. Porque todo lo demás, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve al hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? ¿Me escucháis? Preferimos a veces lo poco en Dios que lo mucho fuera de Él. Y entonces vale mucho más. Es como más importante, ¿no? Y esto me llamaba la atención porque decía eso. Fíjate, debemos esforzarnos en eso, en que sean buenos creyentes en nuestra casa, en nuestro alrededor, incluso en nuestra nación. Debemos esforzarnos en eso, que conozcan a Dios la gente y que lo pueda ver a través tuyo, que lo pueda ver, sentirse reflejado en esto. Aleluya. Toma esa decisión en tu corazón, decir, mira, a partir de hoy el primer ejemplo voy a ser yo. El primero en todas las cosas voy a ser yo. ¿Sí? Y cuando hablo con los que se van a casar, que por cierto ya hay un grupo, eso es que Cristo está a las puertas.
¿Sí o no? Dice que serán como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Hasta donde yo sé, ayer dije 4, no, hay 5 que se quieren casar en la iglesia. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Eso es que Cristo viene pronto, entonces. No dice que será como en los días de Noé. Y normalmente a los hombres les suelo decir, mira, la Biblia habla de distintos roles, ¿sí? Y el hombre es cabeza del hogar. Lo dice la Escritura, no hay más. Pero el cabeza del hogar no es el cabezón. El cabeza del hogar es el primero en pedir perdón, el primero en humillarse, el primero en lavar los platos si fuera el caso, el primero en dar ejemplo en todo. Dice, eso es ser cabeza. Entonces, ¿tú quieres que realmente te sigan en tu casa? Tienes que ser ejemplo. No hay más. Porque si no, tus palabras no tendrán impacto. Por lo menos que lo vean en ti. Por delante y por detrás, en todas las cosas. Intentar serle ejemplo a Él. Y mira, y si aún así con todo tu esfuerzo en caminar en santidad en pos de Dios, a pesar de todo eso, que sepas que si no caes es por la gracia de Dios. Punto. Porque te sostiene por su misericordia. No son tus méritos ni tu esfuerzo. Aún así, esfuérzate y sé valiente. Dice, no temas ni desmayes. Amén. Entonces, si tú quieres edificar, ¿te acuerdas lo que decía Mateo? Dice, el que edifica sobre la roca, Mateo 7, ¿verdad? Que luego vienen los vientos, viene el río, ¿verdad? Con toda su fuerza, y los que estaban edificados en la arena se caen, pero el que está edificado sobre la roca se mantiene. Pues eso es lo que habla la palabra de Dios, de estar fundamentado en Cristo Jesús, así de esa manera, sobre Él. ¿Y cómo edificamos? Ahora viene, ¿y cómo edificamos? Mira, para edificar la iglesia esta tuvieron que poner materiales. Tuvieron que hacer cosas, ¿no? Aquí. Antiguamente, hace 30 años, este año sí que nos estamos enterando que es invierno. Los últimos años, acuérdate que no. Pero hace 30 años, y hace 40 ya ni te cuento, hacía más frío de lo que hay ahora. Esto te lo aseguro. Yo recuerdo, Matilde, cuando me iba con tus hijos, íbamos andando desde el paseo hasta el colegio, os quedabais en el Montserrat, el Juan Maitú, y nosotros íbamos hasta el Chanel. Yo no sé, tú eras muy pequeña, pero cuando íbamos andando, la de veces que nos encontrábamos escarcha con el hielo en los charcos. Y llegar al colegio, y en la puerta del colegio nos decían, no hay clase, y eso, no, que se han reventado las tuberías del frío y estaba todo congelado. Me acuerdo, ¿verdad? Que hay momentos y hay etapas que hemos vivido todas estas, las inclemencias estas. Pero escúchame, qué importante es cuando vengan situaciones en la vida que pasa una estación y pasa la otra y pasa la otra, tener nuestra vida fundamentada siempre en Cristo. Amén. Venga el viento, venga la lluvia, venga el frío, venga el hielo, venga todo. En Cristo Jesús. Para ser ejemplo. Amén. Entonces, ¿con qué tenemos que edificar? ¿No? ¿Con qué? Entonces yo ponía algunas cosas sobre las que tenemos que edificar. Y esto lo puedes extrapolar a todo, como te decía antes. La iglesia del Señor, pero también tu casa. ¿Sí? ¿Qué es fundamental? Mira, escúchame. Asegúrate, porque para poner esto en el suelo, yo me imagino que tuvieron que traer camiones y camiones de mortero, hormigón, el hierro, ¿verdad? La piedra. Y al principio cuando veníamos aquí, hace 30 años, hacíamos reuniones de pastores del Maresme y de iglesia. Y entonces nos juntábamos cuando íbamos rotando por las iglesias. Cuando llamaban, ¿sabes cómo le llamaban a esta iglesia hace 30 años, los del Maresme? El iglú. Dice, ¿dónde hacemos la reunión? ¿En el iglú? Porque los bancos eran de metal. ¿Sí? Y se veían los bloques. Y a veces venías aquí y hacía más frío aquí que fuera. Y estaban todos los hermanos muertos de frío. Y poníamos 4 estufas para toda la nave, que era mucho más grande que ahora. Entonces venían y decían, ¿dónde vamos? Al iglú. ¿No?
Bueno, porque estaba hecho así. Pero ¿con qué edificamos? Mira, si quieres edificar una buena iglesia, y esto es lo que a mí respecta, si quieres edificar una buena familia, allí tiene que haber el amor de Dios. Es que no puede faltar. ¿Me escucháis? El amor de Dios. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por encima de todas las cosas. Y para poderlo volcar lo tienes que tener tú. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y no hay más. Dice, tiene que presidir el amor en todas las cosas. Tiene que haberlo. Pero el amor tuyo no. El amor de Dios. Ese amor que no cesa nunca. Ese amor que aunque te lastiman, lo sigues teniendo y no lo puedes apagar. Ni las muchas aguas lo pueden apagar. Es que tienes que tenerlo. Y el amor de Dios que Dios pone en ti. Y amar a Dios de esa manera. Escúchame, cuando tú amas a Dios de esa manera es algo que se nota. Cuando amas a Dios de esa manera tan excelente. ¿No? Cuando lo exaltas a Él. ¿Sabes cuándo se demuestra cuando amas a alguien? ¿Sabes cómo se demuestra? Cuando es el primero. Cuando alguien te importa más que tú. Más que tu vida. Más que a ti mismo. Y me encantan esas palabras en Sofonías cuando habla el Señor y dice, porque Él callará de amor. ¿Cómo alguien puede callarse de amor? Escúchame. Y esto lo digo, bueno, no lo digas, pero esto lo pienso en los novios de la iglesia, que son 5, ¿eh? ¿No? ¿Y cómo te vas a callar? Y le vas a decir, no, yo te quiero y te amo y qué ojos tienes, ¿no? ¿Cómo te vas a callar? Y dice, callará de amor, de amor. ¿Y sabes por qué es eso? Porque cuando hacemos las cosas mal, cuando te mereces una reprimenda, cuando alguien se mandó alguna y te viene allí y no te dice, te lo dije, pero con la mirada ya sabes que te lo dice. Y dice, pero el Señor callará de amor, pudiéndonos decir tantas cosas, pudiéndonos avergonzar todos los minutos que hay en el día. Dice que calla de amor. Entonces, cuando tú eres capaz de aplicar los principios bíblicos en tu vida y para con los demás, pudiendo decir tantas cosas, pero no las dices, sino que amas. Cuando tu testimonio te respalda, esas palabras tienen impacto y puedes edificar sobre eso. ¿Sí? Entonces, ¿quieres edificar? Que haya amor, sobre todo, que haya amor. ¿Sí? Pero ¿quieres edificar más? Escúchame. Dice aquí mismo el Salmo 119. Cuando hablas del amor, lo digo por los que toman notas, en Mateo 22, 37. Pero ahora el Salmo 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, ¿qué dice? Contra ti. Tú quieres edificar bien, tienes que guardar su palabra. Tienes que guardarla. Y guardarla en tu corazón, y memorizarla, y guardarla en tu mente, y ponerla por obra. Es como, me encanta cuando hablo con algunos hermanos de la iglesia, me encanta porque cuando hablo con algunos, me acuerdo, a veces miro y no veo, pero me acuerdo del hermano José, señor mayor de la iglesia, que siempre tiene un texto bíblico en su boca. Le hable de lo que le hable, le comparta lo que le diga,
hable de lo que sea, siempre tiene un texto bíblico en su boca. Siempre. Y la verdad es que me bendice. Dice, guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto habla de conocerla, de tenerla en el corazón, de tenerla de continuo en la boca, ¿verdad? A Josué que le decía, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ayer hablábamos que los judíos, escrito en la Biblia, ¿no? Dice, y las atarás a tu cuello y las pondrás en las dinteles de las puertas. Ciertas palabras que el Señor le decía a su pueblo que tenían que guardar. Y es lo que llaman, bueno, algunos de ellos llaman esa, habéis visto, ¿no? Los judíos observantes, que muchos de ellos tienen unas cintas atadas en las manos, lo habéis visto, ¿no? En la frente. Y decíamos ayer que el sumo sacerdote tenía aquí una cinta donde ponía santidad al Señor y tenían que llevarlo grabado en la mente. Y los judíos, muchos de los textos que están en la palabra, los llevan atados. Y algunos de ellos dicen, las pondrás en las dinteles de las puertas, los textos escritos para que todo el que entra y sale los vea, para los que viven en la casa los vean, los textos puestos en las paredes para que se aprendan. De mirarlo, ¿no? Aquellos que tienen memoria visual, de poderlo mirar y se te queda, de poderlos ver. O si no, escritos en las cintas, atados a tu cuerpo. Allí hacían unos nudos y lo ponían. Filacterias. De guardar su palabra, de ponerlo. Dice, y las atarás. Entonces, ellos llevan los textos de la Torá, de la ley, escritos para acordarse, para tenerlo presente, para ponerlo por obra. Y dice el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice que ellos, cuando guardan la palabra de Dios, te dará largura de días. Es como que Dios bendecirá. Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, que es medicina a los huesos. Dice que convierte el alma. Dice la palabra de Dios. Así pues, tú quieres edificar bien, tienes que tener el amor de Cristo en los corazones, derramado en los corazones. Tiene que verse en tu casa, en tu vida, en tus decisiones, y tienes que guardar la palabra. ¿Queréis edificar más? Y guardar más, dice así. Vamos ahora un momento al libro de Judas, capítulo 1, y leeremos... Bueno, Judas, y en el verso 3 dice, habla de algo, verso 3 dice así, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Tú quieres edificar bien? No te va a quedar otra que contender ardientemente por la fe. ¿Me escuchas? Esto no es que yo gané una batalla, el Señor me salvó, me rescató, me visitó, aquel día hablé en lenguas, sufrí un éxtasis, tuve una visión, el Señor me habló en sueños, me dio una palabra profética, el Señor me levantó en la madrugada, me puso un texto. Sí, todo eso está muy bien, pero tienes que hacer continuamente, contender ardientemente por la fe. Siempre habrá situaciones que te van a hacer que tengas que mantener viva tu fe y contender. Esto es decir, luchar por la fe en Cristo Jesús. Podemos sucumbir ante cualquier cosa cuando viene con fuerza. ¿Me escucháis? Entonces es como tienes que llenarte de coraje, de valor, de decir, bueno, pues voy a pelear. Y vamos a contender ardientemente por la fe. Y vamos a tener que pelearlo en el nombre de Jesús. Recuerdo hace años, y lo digo por los médicos presentes en la sala, que me pasó una situación y entonces yo intenté arreglarlo, intenté seguir unas pautas, me tengo que relajar. Estaba en un tiempo de una crisis de ansiedad fuerte, situaciones, entonces tuve que ir al médico, el hombre me atendía y me dijo, ¿y qué está haciendo usted?
Digo, bueno, mire, intento hacer esto, intento dejar el café, intento hacer no sé cuánto, intento hacer esto, lo otro, salgo a pasear y tal, intento evadirme, intento apagar el móvil, Y entonces el hombre me miró así, me dijo estas palabras, no se me olvidarán nunca. Bueno, usted lo que está haciendo es luchando, ¿no? Digo, sí, bien hecho. ¿Va contra ello, no? Sí, pues bien hecho. Bien, contender ardientemente por la fe es eso. Que vienen mal dadas, pues vamos a pelearlo. Vamos a mantenernos firmes. Vamos a seguir siendo ejemplo. Vamos a buscar de parte de Dios la palabra certera, adecuada. La palabra para el momento, que traiga vida. ¿No? Buscando de Él, buscando de Él. Buscando al Señor José, y ahora lo encuentro. Buscando de Él, amén, de Cristo. Dice, contender ardientemente por la fe. Y no es de cualquier manera, dice ardientemente. Es decir, vas a tener que pelearlo. Yo recuerdo cuando éramos niños o cuando vivía en Panamá. Y entonces golpeaban ahí la piñata o aquí en Los Reyes, ¿no? Tú has visto cuando empiezan a tirar caramelos o empiezan a tirar cosas, y ya cuando me hace gracia, porque cuando están llegando al final, no sé si lo habéis visto alguna vez, los reyes, cuando están llegando al final, a veces, ocurre que no han tirado todos los caramelos, bien porque no han visto alguna bolsa, o bien por lo que sea, y ya están llegando al final. ¿Sabes qué hacen? Esto lo he visto yo en Malgrado. Tiran la bolsa entera, la cogen y la tiran. No la abren y tiran los caramelos. No, cogen la bolsa porque ya están llegando al final. Y esto lo he visto yo. ¿Tú sabes cómo se pelean los niños cuando tiran una bolsa? Y tirando el uno el otro. ¿Y qué pasa? Se acaba rompiendo y bueno, en fin. Y encima yo era de los que cuando iba, pero ya no, yo he casado ya con niños, pero yo llevaba mi bolsa. Y entonces cuando caían los caramelos, allí no había ni pastor ni nada. Aquí, ¿no? El muerto al hoyo, el vivo al bollo. Dice, venga. Y ven a coger. Pero habéis visto cuando empiezan a tirar uno del lado y el otro, no, que yo lo cogí primero, no, que yo qué tal, igual. Pues muchas veces tienes que contender así por las promesas que Dios te dio y mantenerte firme y decir, no, es mío y lo creo y lo espero y no me lo arrebata y no. Para que nadie tome tu corona, dice. Es pelear así, contender ardientemente por la fe. En medio de la adversidad, de la prueba, cuando la cosa no va bien, contender ardientemente por la fe. Y aquí quisiera hacer un inciso. Siempre hablamos de cuando la cosa va mal. Pero, ¿sabes? De todo hay en la vida y de todo hay bajo el sol. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de cantar, hay tiempo de endechar. Hay tiempo de coger piedras y hay tiempo de esparcir piedras. ¿Me escuchaste? Hay tiempo de coger piedras y hay tiempo de esparcir piedras. Dice eso Proverbios, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué era eso? Coger piedras y esparcir piedras. Bueno, eso lo digo para 5 parejas que hay en la iglesia. Hay tiempo de casarse, porque era eso, ¿eh? Hay tiempo de casarse, ¿no? Hay tiempo de casarse. Para eso juntaban las piedras para hacer su casa, ¿no? Dice, tiempo de todo debajo del sol. Pero escúchame, hay veces que te irá bien. Y ahí también tienes que contender ardientemente por la fe. ¿Me escuchas? Porque tenemos esa tendencia natural. Bueno, la cosa está bien, uno se relaja. Ya no hace falta orar tanto como lo hacía. Y ya no necesito ayunar tanto como cuando el agua me llegaba al cuello. Y ya, ya no necesito buscar tanto de Dios. Bueno, no pasa nada si un domingo me voy con la bicicleta de montaña no sé dónde. Y uno empieza como a descuidar las cosas que sí son importantes. Y ahí es cuando también tienes que contender ardientemente por la fe. Vencer al desánimo.
también al triunfo. Y confiar en Cristo. Hacer lo que tienes que hacer. Y hacemos las cosas por responsabilidad. No me mire mal ahora, pero yo también muchas veces, a veces no tengo ganas de venir a la iglesia. De alguno me mira así, no, también a los pastores a veces también les pasa. Pero uno hace las cosas por responsabilidad, pero no porque sea el pastor, sino porque soy hijo de Dios. Y si la palabra me dice, yo debo. No hay más. Y por último, vamos a Josué. Dice que edificamos con amor, con guardar su palabra, con contender por la fe. Y ahora dice, vamos a Josué. Josué 24, que realmente siempre decimos lo mismo. La vida de Josué fácil no tuvo que ser. Dice que era un general, un hombre que conquistó mucho terreno para Dios, tuvo que hacer el reparto de la tierra, tuvo que administrar. Ellos fue el primer gobernante cuando pasan a la tierra prometida al pueblo de Dios. Él tiene que hacer allí el reparto de todas las cosas, administrar justicia, ¿verdad? Y tantas cosas que hizo. Y además tuvo que combatir a los enemigos que querían que el pueblo de Dios no se estableciese allí. Él tuvo que pelear a una y fajarse en fe. Pero además de todo eso, yo creo, esto es una opinión personal, que seguramente lo que más le pesaba a Josué, en la vida de Josué, lo que más le pesaría es a quién tuvo que sustituir. De repente Dios desciende y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Así que prepárate y guía a este pueblo y que te sigan. Parafraseando, a Moisés. No estamos hablando de sustituir a cualquiera, estamos hablando de Moisés, el que estuvo en la transfiguración, el legislador, el que escribió la ley, el que fue el encargado de sacar al pueblo y libertar al pueblo de la esclavitud, de 400 años de esclavos y llevarlos a través del desierto. El que tuvo tanta responsabilidad de buscar el rostro de Dios. Al que el pueblo lo honraba de tal manera, escúchame, lo veneraban, lo admiraban de tal manera a Moisés, que cuando él muere tuvieron que esconder su cuerpo y no decir dónde estaba, para que el pueblo no fuera allí en peregrinación a adorar a un muerto. Y dice la Biblia que Miguel se peleaba, ¿verdad?, con el adversario, se peleaban por el cuerpo, por guardarlo, para que no lo tomara. O sea, era tan respetado Moisés. Y de repente el Señor te dice, y tú lo vas a sustituir a ese. Imaginaros, ¿no? Qué responsabilidad y qué peso. A veces Dios nos pone en cada brete. Y a mí lo que aprendo de todo eso es, si pudiéramos ver a Moisés, bueno, ese día en el cielo no hará falta preguntarle, pero nos lo podemos preguntar aquí. Si viéramos a Josué hoy y le dijeras, ¿tú te veías preparado para esa misión? Te dirá, no. ¿Y cómo fue el sustituir a Moisés? Pues imagínate. Y tener que ir yo, pero Dios le dio una palabra. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y hay veces que Dios nos encomienda cosas que dice, ¿esto cómo lo hago yo? A veces Dios, que es Dios de segundas oportunidades, y te mete en una familia y a lo mejor hay allí adolescentes rebeldes o de cualquier cosa. Y dices, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo yo? Y bueno, con la sabiduría de Dios, ve con esta tu fuerza, le decía a Gedeón, no te envío yo. Es como que Dios se rodea a todas las situaciones en las que Dios te ponga. Prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Confía en Él y Él hará. Y dice,
verso 24, capítulo 24, verso 15. Y si mal os parece servir al Señor, le decía Josué, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero les suelta esto. Pero yo y mi casa serviremos. Lo que les viene a decir, mira cuántos dioses hay y mira cuántas filosofías huecas hay y mira cuántas corrientes hay del enemigo que van de aquí para allá llevando a la gente por cualquier lugar. Y entonces él les tiene que decir esto, mira, tú creed en lo que quieras y pensad en lo que queréis. Y al que queráis servir y hacer lo que bien os parezca, pero que sepáis que yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tú quieres edificar bien tu casa? Enseña a tus hijos lo que es el servicio. Yo, y esto lo transmito así, todos los jóvenes que no tienen responsabilidades, me refiero, que están estudiando y que todavía no tienen hijos, no se han casado, no tienen una hipoteca, no tienen un peso. Siempre les explico, mirad, lo primero que tenemos que hacer, en las tareas, en cuanto a tareas que tienes que hacer tú en tu casa, primero de todo, es servir a Dios. Lo primero. Después tienes que estudiar. Y después tienes que trabajar y cotizar. Pero ese es el orden. Primero es servir a Dios. Y cuando Él dice, yo y mi casa serviremos al Señor, es que era su prioridad. Entonces, ¿con qué prioridad edificamos nosotros? ¿O qué transmitimos nosotros? ¿O qué enseñamos nosotros? ¿Verdad? Primero edificar. Y entonces, si quieres edificar, hazlo con el amor de Dios. Tienes que guardar su palabra. Tienes que contender por la fe. Y tienes que servir al Señor. ¿Me escucháis? No leíamos antes, sí, el Salmo 127, y se esfuerzan y hacen y tal, y no. ¿Por qué? Porque quizá las prioridades no son. Porque si el Señor no edificare la casa, en vano trabaja. Entonces dice, pues yo quiero hacerlo con esto, Señor, con estos principios en mi corazón. Y nos esforzamos, los que somos padres, a veces en que nuestro hijo sea profesional, que tenga un conocimiento, que haga esto. Nos preocupamos y estamos, la mayoría de los padres, llega la tarde después de merendar, ¿y qué les preguntamos a nuestros hijos? ¿Tienes deberes? ¿Has hecho los deberes? ¿Cuántos les preguntan? ¿Has orado hoy? ¿Has leído la palabra? ¿Te ha dicho algo el Señor? ¿Qué te ha dicho? Pero parece que las prioridades a veces no las tenemos bien ajustadas. ¿No? Que podamos hacerlo así. Y por último, hay una costumbre que adquirí hace muchos años, ya desde que eran pequeños, desde que eran muy pequeños. Antes de salir por la puerta de la casa, que iban al colegio, a la universidad o al trabajo, me da igual, se coge a tus hijos y se le abraza y oras por él o por ella. Que el Señor te bendiga en este día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y que ponga en ti paz. ¿Me escucháis? ¿Sabes que los judíos eso, observantes, lo hacen todos los días sobre sus hijos? ¿Y sabes cuántos premios Nobel tienen? Oramos.
Aleluya, Señor y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos, Señor, a edificar todas las cosas en ti. Padre, a que podamos ser ejemplo de todo, Señor, en esta vida y en la gracia. Y Padre, queremos pedirte, Señor, también que nos bendigas ahora, que tú nos examines. Señor, que podamos tomar, Señor, de estos símbolos, Señor, de este pan y de este vino, Señor, en limpia conciencia. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, bendice a cada vida. Padre, te lo pedimos creyendo que tú haces más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, Señor. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba al Señor, y aun cuando no, te alabo y sé que estás en control. Así es, Señor, así es. Es más que un sonido.